Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Es un placer saludarles, mi nombre es Erwin Bazán y les damos la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada, de inmediato con los temas. Jueves 16 de octubre les contamos que el Partido Demócrata Cristiano y la agrupación Unidad Demócrata presentaron denuncias oficiales por irregularidades en el cómputo de votos que realiza el Tribunal Supremo Electoral y los órganos departamentales. Los partidos opositores acusan la disparidad entre votos y votos o el cambio de los porcentajes de votación con la misma cantidad de mesas electorales. El delegado del Control Electoral de Unidad Demócrata, Luis Fernando Roca, informó que se impugnaron en Santa Cruz de la Sierra 550 actas que representan alrededor del 10% de las mesas en este departamento. Roca dio como ejemplo un acta con 239 ciudadanos habilitados para votar, donde el Movimiento al Socialismo obtuvo 400 votos en la casilla para presidente y más de 540 votos en la casilla para diputados. El ex candidato presidencial Tuto Quiroga llamó a los líderes de la oposición a unirse para defender el voto frente a un supuesto intento de fraude que se pretendería consolidar en Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y La Paz. Mientras tanto, el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Eulogio Núñez, aseguró que al concluir el cómputo de todas las actas sin observaciones, se instalará sala plena entre todos los vocales para analizar qué acciones tomar frente a las denuncias y las actas con supuestas irregularidades. Y en estos mismos temas les contamos que el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes, afirmó que malas sumas ocasionaron la variación de resultados en su página web, sobre todo en Cochabamba y Chuquisaca, donde ayer se denunció un fraude por los cambios del cómputo. Hay un control de calidad porque inicialmente se pasan datos brutos, entonces se corrige en tanto no se toque los votos que obtiene cada organización política. La presidenta de esa instancia, Vilma Velasco, admitió la posibilidad de errores en los datos que presenta la página web del Tribunal Supremo Electoral, pero los atribuyó al procedimiento que realiza cada tribunal departamental. Paredes informó que el 26 de octubre se repetirá la votación en algunas mesas de El Torno y La Guardia en el departamento de Santa Cruz, donde se registraron incidentes el pasado domingo, por lo que el Tribunal Supremo Electoral emitirá el cómputo final recién en noviembre. Y en otros temas, más de 900 focos de calor se registraron hasta ayer en todo el país. Según detectó el sistema de alerta temprana de riesgo de incendios forestales Satrifo, los puntos más críticos se concentran en Santa Cruz con 408 focos de calor y en el Beni con 365 focos. En el departamento cruceño los municipios más afectados son Yapacaní con 83 focos de calor, le siguen San Ignacio de Velasco y Pailón. En el caso del Beni los municipios con más focos de calor son Baures, San Ramón y Santa Ana de Yacumba. Al menos 5 empresas mineras privadas están en riesgo de cerrar y despedir personal por la baja en el precio internacional de los minerales, como ocurre actualmente en Inti Raymi. Así lo informó el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Pérez. Estas empresas están tanto en Potosí, Oruro como en La Paz, donde se ha visto por conveniente reducir la escala salarial, manifestó Pérez. La firma minera Inti Raymi indicó despidos de personal por la caída en la producción y el precio internacional del oro. Respecto al pago del doble aguinaldo, el dirigente señaló que creará un déficit en muchas empresas, pero aún así se tendrá que pagar. Usted se informa por Bolivia News. Evo Morales llega al 60% de las votaciones en los resultados de las elecciones presidenciales con el 90.94% del recuento. Cochabamba y Chuquisaca se sumaron a Pando y ya tienen resultados al 100% del cómputo de votos. Según el Tribunal Supremo Electoral en su portal de Internet, Unidad Demócrata tiene el 24.98% de los sufragios, seguido del Partido Demócrata Cristiano con el 9.41% del conteo de los votos, el Movimiento Sin Miedo con el 2.80% y el Partido Verde de Bolivia con el 2.76%. El Servicio Departamental de Salud declaró alerta amarilla por el ébola como medida de prevención en el departamento. A la fecha no hay casos sospechosos de esta enfermedad en el país, pero la declaratoria permite disponer de 900.000 bolivianos para reforzar actividades preventivas.
El director del CEDES, Joaquín Monasterio, detalló que se invertirá en la compra de equipos de seguridad de nivel 3 para el personal de salud, responsable de atención de casos sospechosos. Además, explicó que se comprarán insumos y se elaborará material para informar sobre medidas de prevención a la población. Ante la alerta sanitaria establecida por la Organización Mundial de Salud por las muertes ocasionadas por el ébola en África y ahora también en Estados Unidos y Europa, se determinó declarar alerta amarilla en el departamento de Santa Cruz basados en la situación de riesgo que representa la llegada o tránsito de pasajeros que vienen de África, aseveró. También se pondrá en funcionamiento el Comité Operativo de Emergencias de Salud, COES, para cubrir cualquier eventualidad en el departamento de Santa Cruz. Les invitamos a revisar las principales cotizaciones económicas. Para este 16 de octubre en Bolivia, el dólar registra una cotización de 6 bolivianos 86 centavos y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro tiene una cotización de 8.76 centavos, 8 bolivianos con 76 centavos, y el yen mantiene su cotización de 0.06 bolivianos. Y en Bolivia News llegan los deportes, los revisamos ahora. Se allana el camino para que continúe el campeonato liguero. El Tribunal de Resolución de Disputas levantó ayer el paro de actividades tras llegar a un acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol y hay luz verde para que este fin de semana se juegue la 11ª jornada del torneo Apertura. Futbolistas agremiados de Bolivia advirtieron el lunes con ir a la huelga de sus afiliados si la Federación no cubría una deuda por pagos con los miembros del Tribunal de Resolución de Disputas. Tras el acuerdo de ayer, el secretario ejecutivo de fútbol de la FABOL, el exfutbolista Milton Mergal, dijo que esa era una buena señal para que haya fútbol el fin de semana, aunque igual vamos a elevar las consultas con nuestros afiliados, aseveró, para levantar la medida de presión. Melgar admitió que se ha solucionado el mayor problema. Sin el Tribunal de Resolución de Disputas, los jugadores estaban indefensos, sin saber a dónde ir en casos de una controversia, aseveró a la prensa. Continúa el misterio de quién será el próximo director técnico de la selección boliviana de fútbol. El estratega Mauricio Soria, que llegó el mediodía de ayer a Santa Cruz, después de dirigir como interino los 2 amistosos de la selección boliviana de fútbol ante la Sub-21 de Brasil y el equipo absoluto de Chile, manifestó que no se ha reunido con ningún dirigente para dialogar sobre su continuidad como entrenador oficial del combinado nacional. Para la Federación Boliviana de Fútbol, la idea inicial es dejar que Soria cumpla su contrato con Blooming hasta fin de año y asuma en enero a la verde. Carlos Chávez está al mando de esta negociación para poder definirlo en el mejor de los casos, hacer oficial todo hasta el fin de semana. Respecto a mi club y a la hinchada de Blooming, no tuve un diálogo oficial sobre mi continuidad en la selección boliviana de fútbol, aclaró Soria a la prensa. Por otra parte, Chávez indicó que debe esperar la reunión del viernes para poder dar una decisión final sobre este tema. Soria corre con ventaja respecto a los otros candidatos y en los 2 encuentros amistosos lo ha ratificado. Es un gran técnico y considero que merece una oportunidad, declaró Chávez. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y así les hemos presentado las informaciones que marcan la agenda informativa desde Bolivia para el mundo. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.